¿Qué dijo Jesús y qué dijo, por ejemplo, Pablo de estos temas cuando les preguntaron del fin de los tiempos y de todo eso? ¿Cómo lo expresaron? Porque ellos, aquí como está en Mateo, como está en Marcos, como están las cartas de Pablo, por decirlo así, nos lo están diciendo en paisa. Bienvenidos a nuestra quinta taza de café, compartida en este espacio de mini pods en paisa. Unos minutos de charla vigorizante, impartiendo vida y acercando nuestros corazones. Les habla Kaya Gao. Como les venía comentando en nuestras 2 tazas de café anteriores, me han estado preguntando mucho acerca de los últimos tiempos y sobre todo una pregunta pues muy repetida es el asunto de que si la iglesia va a ser tomada o raptada antes de esos acontecimientos que la Biblia llama la gran tribulación o si eso va a ser después que vamos a partir con el Señor. Entonces, los que no hayan escuchado esos otros 2 mini pods, los invito a revisarlos porque pues es como la clave para tener la disposición correcta y el foco correcto para acercarse pues a este tipo de temas. Y como a raíz de una conversación con una amiga muy querida que hablábamos de este estudio y veíamos que traemos mucho como la costumbre de que cuando nos acercamos a un texto de la Biblia o así, pensamos en lo que nos han enseñado antes y tratamos de encontrar ahí lo que ya sabemos. Más a la invitación a través de este estudio, más que responder a la pregunta, lo que a mí me parece que nos aporta más es aprender a leer con una disposición que nos ayude a descubrir cosas como lo dice la Biblia, no como simplemente yo me lo imagino o como alguien me lo comentó. Entonces, a manera de ejemplo didáctico, yo me voy a sentar con estos 3 pasos que les compartí anteriormente, hacer el estudio más o menos, pues tampoco voy a entrar en todo detalle, pero como hacerlo yo con ustedes en este cafecito que estamos compartiendo, como para reiterar esa actitud que es la clave en este tipo de descubrimientos, donde yo asumo que yo no sé nada y dejo que el texto vaya hablando por sí mismo. Comencemos. Bueno, en mi página kayagao.com, en el link que les voy a compartir aquí abajo de donde están ustedes escuchando este minipod, está publicado pues el estudio y, y el título es Hablando del fin de los tiempos, habrá un rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. 3 pasos simples para responder a esta pregunta. El paso 1 es básicamente para entender, pues si vamos a hablar del rapto, que es el famoso rapto. El paso 2 es ya con unos textos completos de Mateo 24 y Marcos 13, subrayar unas palabras que nos van a ayudar a entender como la estructura del texto. El paso 3 veo que dice aquí, según lo subrayado, identifique cuándo ocurre el rapto, si antes o después de la tribulación. O sea que los 2 pasos previos nos llevan a que en el tercero, con lo que hemos subrayado y marcado, podamos encontrar la respuesta personalmente. En este paso 1 tengo 2 textos de Mateo y de Marcos que son pues las narraciones del Evangelio donde en palabras de Jesús, de manera más completa, hay una descripción de este tema de la segunda venida y de los últimos tiempos. Entonces, ahí en Mateo 24, del 30 al 31, ya nos está diciendo que al momento de venir el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo al otro de los cielos. O sea, ahí vemos que está viniendo el Hijo del Hombre y que al sonido de trompeta los ángeles están recogiendo a los escogidos de todos lados. Los párrafos más abajo, ya en los versos del 39 al 41, vemos aquí que nos amplía la información también de este evento. Dice que eso va a ser como el diluvio que
no se dieron cuenta, estaba la gente como distraída. Y dice que así también va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en el verso 40 dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y otra será dejada. Entonces mire que hay una conexión. Cuando está hablando de la venida del Hijo del Hombre, como lo dice en el 39, en ese mismo contexto ocurre que la gente estaba distraída, haciendo cada uno lo suyo, y de pronto unos van a ser tomados y otros van a ser dejados, como lo dice en los versos 40 y 41. El texto siguiente que nos sugiere el estudio es Marcos 13 del 26 al 27, donde dice, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá a los escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mire que está conectados. Está la venida del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Mire la palabra y dice entonces ahí. Enviará a los ángeles y reunirá a los escogidos. O sea, cuando Él viene, Él a través de sus ángeles reúne a los escogidos desde todos los extremos de la tierra. Mire que me está corroborando lo que estaba diciendo en Mateo. En Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18, que es el siguiente texto, el apóstol Pablo está hablándole a los tesalonicenses que estaban como tristes por los que se habían muerto, y él les está diciendo, no, es que hay una resurrección, nosotros no nos quedamos ahí y miren lo que viene. Entonces les empieza a hablar de la segunda venida del Señor y mire los componentes de esa segunda venida. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Bueno, esto es un ingrediente que no habíamos visto en los anteriores, y es que cuando Él viene, trae a los que habían muerto en el Señor. Esto se ve en otras partes de la Escritura. Por allá yo me lo he encontrado en el Antiguo Testamento, que en la venida del Señor viene con sus santos. Entonces aquí entra un principio que les expliqué en una de estas tazas de café anteriores. Dice que cuando dos o tres textos diferentes me están hablando de un mismo asunto, algunos van a tener más detalles, otros van a tener menos. Lo que yo hago no es desechar ninguno, sino juntarlos, porque juntos todos esos componentes me van a dar el panorama completo de lo que el Espíritu Santo está hablando a través de estos distintos autores y en distintos momentos. Entonces ahí bajando ya a los versos 16 y 17 nos da más detalle de eso que él le está diciendo, de cómo viene el Señor y con sus santos. Dice que con trompeta de Dios, eso también lo hemos visto ya en los otros textos, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Mire, hay una cosa. Él viene con los que ya habían muerto, pero en ese momento ellos van a tomar un cuerpo nuevo. ¿Me entienden? Porque la resurrección, una cosa es que cuando uno parte con el Señor, uno está en el cielo, en espíritu, muy contento allá en el cielo. Otro acontecimiento es tomar cuerpo, un nuevo cuerpo, que es lo de la resurrección de los muertos, que lo decimos incluso en el credo, en el credo de los apóstoles, esperamos la resurrección de los muertos. ¿Qué significa eso? Hay un momento en que así como Jesús, que fue el primero en resucitar por sí mismo, Jesús resucita con un cuerpo nuevo, glorioso. Y acuérdense que Él se les aparece a los apóstoles y ellos algunas veces no lo reconocen, pero Él sin embargo es un cuerpo completo. Dice, mire, denme algo de comer, y creo que come un pescado o algo así en uno de los evangelios, donde les muestra es que un fantasma no puede comer, y miren mis llagas, le dice a Tomás, mira mis heridas. Entonces Jesús ahí tiene un nuevo cuerpo que tiene unas características sublimes y gloriosas diferentes, y hemos aprendido pues en otras partes de la Escritura que el Señor nos da un cuerpo así también, o sea, es un cuerpo glorioso, diferente. Y entonces aquí estamos viendo que es en ese momento, cuando ocurre en el contexto de que Él está viniendo, y ahí todos los que hayan muerto con el Señor van a recibir ese nuevo cuerpo. Ahí es la resurrección. Dice, después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, ahí Pablo está asumiendo que de pronto a él le va a tocar la segunda venida, y que a los que le están
recibiendo esta carta de los tesalonicenses, de pronto también van a estar vivos en ese momento. Entonces, dice, los que vivamos, los que hayamos quedado, ¿qué nos va a pasar? Dice, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira, hay una palabra ahí muy clave, simultáneamente. Está describiendo todo el acontecimiento, está describiendo cómo viene el Señor, cómo suena la trompeta y cómo hay una resurrección. Primero los que habían muerto en el Señor, dice que resucitarán o resucitaremos, y que los que estén vivos son arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes. Ya si yo quiero entender un poquito más, mire que en Primera de Corintios, ya es otra carta diferente, Pablo está hablando acerca del tema de la resurrección. Entonces aquí ya miramos, como en Tesalonicenses ya nos juntó que esa resurrección ocurre en ese mismo evento de la venida del Señor. Entonces aquí en 1 Corintios 15, del 51 al 52, Pablo está como completando esa información. Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea que, dice, en un instante, verso 52, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque sonará la trompeta, ese tema se repite, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Y ve? Entonces, el texto de aquí, de Tesalonicenses, es como una cara de la misma escena que aquí en Corintios nos está también ayudando a entender mejor. Dice, los que no hayan muerto serán transformados, o seremos, si estamos vivos, pues, y en un abrir y cerrar de ojo será esa transformación. Al mismo tiempo, dice, sonará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que los unos tanto los unos como los otros, los que vienen con el Señor, que ya habían muerto antes, y los que estén vivos o estemos vivos, adquirimos todos un cuerpo glorioso. Ellos resucitan y los que estén vivos o estemos vivos no resucitamos, sino que somos transformados, pero adquirimos ese mismo cuerpo glorioso. Bueno, ya revisamos estos textos del primer paso y ya entendemos en qué consiste el famoso rapto. Les repito, esto que estamos haciendo yo aquí con ustedes, tomándonos este cafecito, para no enredarse y para sacarle el mayor gusto, yo recomiendo poner pausa donde haya que poner pausa al audio, pero sobre todo seguir el texto del estudio con las citas, como está ahí en la página que les dije, y con Biblia en mano. Nunca, 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 cuando estemos hablando de la palabra de Dios o se nos estén enseñando algo, un estudio, sin Biblia, no, eso es un golazo tremendo que uno no se puede dejar meter. Siempre es con Biblia en mano para uno mismo estar mirando, corroborando qué dice ahí, mirando qué dice arriba, qué dice abajo, ¿cierto? Bueno, continuamos. Nos vamos al paso 2, donde vamos a leer Mateo 24 y Marcos 13, marcando la palabra tribulación y palabras de adverbios de tiempo que son claves, como por ejemplo la palabra antes, la palabra después, la palabra entonces, inmediatamente si las encontramos. ¿Por qué vamos a marcar eso? Porque como queremos discernir si la tribulación ocurre, cuándo ocurre esa tribulación, si verdad antes o después del rapto o qué. Y a nosotros en el paso anterior ya identificamos en esos mismos textos los pasajitos donde habla de ese acontecimiento del rapto. Entonces ahora miremos dónde está la tribulación y miremos las palabras que hacen referencia a los tiempos para encontrar la respuesta que estamos buscando, ¿cierto? Cuando nos ponemos a mirar Mateo 24, vemos que el Señor viene aquí con sus apóstoles diciéndoles, mire, es que estas piedras que ustedes están viendo, estos templos y estos edificios tan bonitos, no va a quedar piedra sobre piedra. Y ellos le preguntan aquí en el verso 3, dinos cuándo será esto, cuál será la señal de tu venida y de la consumación de la era. Básicamente esas son como 3 preguntas en uno. ¿Cuándo va a ser que no va a quedar piedra sobre piedra de esto? ¿Cuál es la señal de tu venida? ¿Cuál es la señal de la consumación de la era, o sea, del fin del mundo? Y él les empieza a describir esos acontecimientos. Vale la pena notar que lo de que no haya quedado piedra sobre piedra, que es la primera
pregunta, la primera parte de esa pregunta, eso se cumplió históricamente, no nos lo dice acá, pero históricamente se sabe que en el año 70 después de Cristo, pues los romanos vienen y acaban con todo y hay un sitio terrible a Jerusalén como 3 años y los que están adentro sufren, eso es horrible, o sea, el pueblo judío no había vivido nada tan horrendo como lo que vivió ahí, cristianos ya no había porque por estas predicciones de Jesús, que cuando vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos no se fueran a quedar ahí, ellos ya se habían ido prácticamente todos, pero judíos sí padecieron horrores ahí y es a partir de ese momento de que no queda piedra sobre piedra y ellos son dispersados, empiezan a ser dispersados progresivamente a todas las naciones de la tierra y no pueden regresar a su tierra hasta básicamente hace 1800 algo, 1900 algo que empiezan ya a regresar hasta que el Estado de Israel se consolida. No, esto es una nota de más, pero es para que notemos que aquí en el verso 3 está hablando como de 3 cosas. ¿Cuándo va a ser que de esto que tú nos estás hablando, de estas caídas, de que no va a quedar nada? Pero también están preguntando por la señal de su venida, de la consumación de los siglos, del fin de los tiempos. Y uno va siguiendo la narración y hay varias recomendaciones y nos encontramos, por ejemplo, esa palabra tribulación en el 9. Yo ya la subrayé, dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí empieza a hablar de cómo unos, hasta las familiares, van a entregar a los familiares, y eso ya muchos hermanos en la fe en países de alta persecución lo están viviendo. Y sigo leyendo hacia abajo y encuentro ya no solamente la palabra tribulación, sino gran tribulación en el verso 21. Ya se puso como más grande. Entonces dice que es una gran tribulación, dice, la cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás, o sea, es una cosa única. Y uno sigue bajando y en el verso 29 encuentra la misma palabra tribulación, pero la encuentra con un adverbio de tiempo, dice, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces yo aquí subrayé eso, la palabra tribulación y esa e inmediatamente, o sea, que todo lo que venimos viendo del 24.1 hasta aquí al 24.8 es una parte, más a partir del 29 entra otra cosa diferente donde dice inmediatamente después de la tribulación. Estamos hablando inmediatamente después de ¿qué? De la tribulación. O sea que del 29 para abajo lo que encontremos de ahí para abajo ocurre después de la tribulación. Y cuando hacemos lo mismo con Marcos 13, arrancamos mirando la misma escena, Jesús explicándoles que de ese edificio no va a quedar nada, ellos le preguntan, Él les empieza a dar las señales del fin de los tiempos y entonces la palabra tribulación, por ejemplo, la tengo subrayada aquí en el verso 19. Aquellos días serán de una tribulación tal como no la ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni la habrá jamás. Valga la aclaración aquí en el verso 20, que también la hace en Mateo, de que el Señor va a cortar esos días, que Él los va a hacer más cortos, porque si no, no aguantaría nadie básicamente. Y en el verso 24, aquí otra vez la palabra tribulación, con un adverbio de tiempo. ¿Qué nos dice en el verso 24? En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y empieza a describir otro montón de acontecimientos. O sea, cuando yo arranco con Marcos 13, del 1 hasta el 23, está diciendo unas cosas, ¿cierto? Más del 24 para adelante dice, en aquellos días, o sea, esos de los que él está hablando ahí, después de aquella tribulación, lo que ocurra de ahí para abajo ocurre después de la gran tribulación. Nos vamos al paso 3. En el contexto de los capítulos anteriores y según lo subrayado, que yo lo tengo aquí con un color súper fosforescente, así un verde, que se nota, donde tengo la palabra tribulación señalada y los adverbios de tiempo también. Los tengo bien marcados. De acuerdo a eso, identificar cuándo ocurre el rapto, si antes o después de la tribulación. Entonces, el primero es Mateo 24:29, que fue como les expliqué en el anterior. Viene en todo el capítulo 24, desde el 1 al 28, dando detalles de cómo es esa tribulación, de cómo se ve y todo eso. Y
Y en el 29 hay una gran señal, dice, e inmediatamente después de la tribulación. De ahí para abajo, del 29 para abajo, es donde está la respuesta de qué sigue. Entonces, lo mismo en Marcos 13. Marcos 13 del 24 en adelante. Toda la narración viene explicando todo esto de las señales de su venida y todo eso. Y en el 24 aparecen juntas la palabra tribulación con un adverbio de tiempo que dice, en aquellos días, después de aquella tribulación, y de ahí para abajo, va diciendo qué es lo que ocurre. En este punto, yo creo que ya los traje de la manito. Ya no es sino que cada uno mire, porque ustedes ya ahí identificaron en el paso 1, en Marcos 13 y en Mateo 24 ya identificaron dónde está ubicado el rapto. Cuando señala donde dice que el Hijo del Hombre viene, ahí lo tengo en Mateo 24, 30-31. Enviará a sus ángeles con gran trompeta, reunirá a sus escogidos de los cuatro extremos de los cielos, bueno, todo eso. Y también en Marcos 13, ustedes también ya lo identificaron en el paso 1, donde dice en el verso 26, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, enviará a sus ángeles, reunirá a los escogidos de los cuatro vientos, todo eso. Entonces, ahí el que está siguiendo el texto conmigo puede ver, como eso ustedes ya lo tienen identificado, dónde está eso que está hablando del rapto. Está después del verso donde dice que después de la tribulación o está antes, y donde lo ubiquen está la respuesta a esta pregunta. Quiero recordar lo que les dije en la taza de café anterior. El lenguaje profético se presta para interpretaciones. Yo les ponía el ejemplo en la tacita de café anterior de que, por ejemplo, si alguien tiene un sueño de algo que es como premonitorio, con una montaña, unas personas podrían decir, ay, eso es algo muy positivo, vas a estar en ascenso. Otras personas podrían decir, ay, no, eso quiere decir que vienen desafíos para ti. El lenguaje profético tiene eso. Entonces, por eso, para irnos como a lo seguro, en estos estudios agarramos a ver qué dijo Jesús y qué dijo, por ejemplo, Pablo de estos temas cuando les preguntaron del fin de los tiempos y de todo eso, cómo lo expresaron, porque ellos, aquí como está en Mateo, como está en Marcos, como están las cartas de Pablo, por decirlo así, nos lo están diciendo en paisa. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Cuando yo ya quiero mirar un texto profético que tiene que ver con eso, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el momento en que esté hablando de la resurrección de los muertos, de la venida del Señor y todo eso, yo ya ¿qué hago? Esto que miré de palabras de Jesús y de los apóstoles se convierten en mis gafas, las gafitas de filtro con la cual yo voy a leer el lenguaje profético o algo que me encuentre en Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, si hay cosas, lo que yo vea por allá en esos otros pasajes, yo ya lo voy a encajar acá según como en lo que el Señor me esté diciendo. Y las cosas que no queden claras, que el texto no lo esté diciendo, yo no me las invento. Espero que este estudio les haya sido de utilidad, que les haya gustado, que se hayan entretenido, que le hayan sacado como ese sabor a la palabra de Dios. Y los espero en nuestra próxima taza de café, compartida en este espacio de Mini Pods en paisa.